Vamos a aprendiendo acerca de nuestra comisión. Cuando vemos este pasaje que acabamos de leer, ese pasaje es conocido como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Y hablando de nuestra comisión que tenemos aquí en este mundo. Ahora, cuando pensamos en esa palabra comisión, vemos que una comisión es para como designar a un soldado a un cuerpo de oficiales, una transición a un rol de liderazgo con responsabilidades de gestión y toma decisiones estratégicas. Porque cuando hablamos de nuestra comisión, y como vemos aquí atrás de mí la foto de una soldado que está en el lugar recibiendo su comisión. Pues para entender que tenemos una comisión necesitamos entender cómo es una comisión. Se requiere, como vemos ahí, un juramento y un compromiso. Para que sea tu comisión, hay que ser comprometido en esta comisión. Pues una comisión no es simplemente escuchar: pastor, sí estoy de acuerdo. Pastor, es por eso aquí estamos esta mañana. Pastor, pues mi vida aquí, sigo adelante. No, una comisión es algo de un momento comprometido a lo que Dios tiene para nuestra vida. Ahora, cualquier soldado no es comisionado, sino los que reciben la comisión y la aceptan con un juramento. Pues esta mañana Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande en este mundo. Un soldado comisionado, tienen muchos que dependen de él mismo. También decisiones decidirán la vida o la muerte de otras personas. Tenemos la comisión para alcanzar nuestro mundo. Ahora vamos a pensar de una historia. Fue el año 1998 y luego las advertencias fueron dadas. Estuvo en camino el huracán Mitch. Ese huracán Mitch golpeó con su furia a los países de Nicaragua y Honduras. Fueron más de 11,000 que murieron con ese huracán. 1,5 millones perdieron sus casas. Y hace que con tanta agua el río Choluteca se desvió hacia un nuevo cauce. Y ahora vemos que ese río era un río importante a la ciudad de Choluteca. Y luego cuando entraron en esa ciudad hubo un puente que estuvo cruzando ese río. Y ahí lo vemos. Ese puente es un puente que fue muy importante, fue el orgullo de esa región por la manera que fue puesta. Pero cuando ese río se desvió, también se quedó sin río ese puente. Y cuando se quedó sin manera para cruzar o para cruzar algo, pues ellos llegaron con un dilema. Y hubo algunos que querían derribar ese puente para poder volver a construir a otro. Y luego también otros querían desviar el río de nuevo para que pasara otra vez a su lugar original. Y luego otros simplemente querían ampliar el puente para cruzar el río. Y empezaron por años platicando, discutiendo para ver qué iban a hacer. Y ahora hasta la fecha ese puente se queda allí como un monumento de un puente sobre nada. Cuando vemos nosotros, hermanos, en nuestra comisión, tenemos una comisión y también necesitamos evaluar cómo estamos trabajando en nuestra comisión. La corriente de la cultura se ha desviado hasta un cierto punto. Nuestro puente de alcance muchas veces queda igual. Y cuando vemos este mundo, vemos que algunos ajustes son necesarios. Y la verdad es que la Biblia nos enseña cuáles son esos cambios que debemos poner en nuestras vidas también. Pues esta mañana quiero hablar acerca de nuestra comisión.
y nuestra manera en cómo debemos alcanzar a nuestro mundo. Por eso, con sus notas ahí en la mano, vamos a aprender juntos algunos principios bíblicos que muchas veces nos hemos olvidado, y vamos a aprender cómo Dios nos puede usar. De hoy en 3 días, en 3 semanas, tenemos nuestro domingo de cosecha. ¿A quiénes vamos a cosechar? ¿Quiénes van a ser salvos? ¿De dónde vienen los visitantes que vamos a tener? Si estamos usando ese día, ese domingo, para avanzarnos hasta otra etapa, debemos saber cómo podemos lograr de tener los visitantes para ese domingo. Por eso esa tarjeta que les di es principal, y también las notas para aprender un poco de lo que dice la palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Estoy tan contento de estar aquí en tu casa. Señor, aplica tu verdad a nuestras vidas. Úsala en este momento. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Así como están viendo, hermanos, primero vemos, en primer lugar, tenemos un plan de Cristo para alcanzar a este mundo. Tenemos un plan de Cristo para alcanzar este mundo. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando hablamos de nuestra comisión que nosotros tenemos, y es un plan en que el mismo Cristo nos entregó a nosotros, vemos que primero es un plan regional. Un plan regional. Cuando hablamos de este plan, en versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Vemos en ese plan regional fue un plan de sumisión. Un plan de sumisión. Y vemos como los discípulos eran sumisos. Ellos siguieron a Cristo por 3 años y medio de su ministerio aquí en esa tierra. Ellos ahora, después de la muerte y la resurrección de Cristo, también fueron al lugar, eran sumisos a la dirección de Dios. La verdad es, si vamos a ser efectivos, en primer lugar necesitamos aprender cómo someternos a la dirección de Dios en nuestras vidas. Sumisión nos prepara para hacer la voluntad de Dios. Dice en Santiago 4, 7 y 8: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Vemos, hermanos, cuando somos sumisos de Dios, primero vemos que el diablo huirá. El diablo no puede estar ante la sumisión correcta a Dios. Cuando alguien vive rebelde, cuando alguien vive desobediente, cuando alguien vive no reconociendo su lugar, es porque no está sometido a Dios. Y cuando no está sometido a Dios, es Satanás que empieza a entrar. Y él empieza a darnos nuestras ideas, nuestras creencias. Y ese que pensamos estamos bien, no entendiendo que es el mismo diablo metido en nuestra desobediencia. Y por eso cuando vemos ahora que está hablando ese texto, cómo estar bien y ser sometidos, vemos también que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos en la Biblia muchos textos acerca de cómo podemos entristecer al Espíritu Santo. Nosotros podemos hacer inútil el Espíritu Santo en nuestras vidas por la desobediencia. Por eso lo que necesitamos aprender es primero estar cerca de Él. Segundo, seguir a Él, estar cerca del Señor para que Él esté con nosotros. Y luego dice: limpiad las manos.
y vosotros los de doble ánimo. Cuando pensamos esa frase doble ánimo, nos recuerda Santiago 1:8 que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa? No podemos enfocarnos en dos cosas al mismo momento de la misma fuerza. Si trata de enfocar en dos cosas que se oponen, se hace inestable. Su vida no tiene eficaz porque anda de doble ánimo. Dice en Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Doble ánimo, doble enfoque, doble propósito, doble manera de vivir. Y lo dice: purificad vuestros corazones. Porque cuando hablamos esta mañana, están viendo que hay un plan, y el plan comienza con la sumisión. A los 16 años, en una noche, mientras que yo estuve leyendo mi Biblia en mi habitación, yo entregué al Señor mi vida en el mismo texto que acabamos de leer. Ese momento no sentí un llamamiento. Simplemente yo estoy leyendo que Dios haciendo un mandamiento. Y cuando leí ese mandamiento y pensando, Él hablando a 11 varones, diciendo a ellos a predicar a toda criatura, diciéndoles a ir a todas las naciones, algo obviamente imposible para 11 hombres. Y no vi a los 11 hombres diciendo: pero Señor, ¿cómo? Señor, no lo entiendo, porque no es posible. La tarea que me da es algo que no puedo alcanzar. Ni una excusa hicieron, ninguna pregunta hicieron, simplemente lo haremos. En ese momento yo dije: Señor, no lo entiendo en realidad. Yo no sé cómo uno puede hacer eso, como los 11 o nosotros o mí mismo, ¿cómo puedo hacer eso? Pero si tú estás diciendo eso, entrego mi vida a ti. Lo que Él quiere es sumisión de parte nuestra. Él quiere entregar, Él quiere que estemos sometidos a Él. Cuando uno entrega su vida, no significa entregar la vida a lo que usted mismo quiere hacer. Muchas veces pensamos que sabemos lo que Dios quiere de nosotros, queremos someter la vida, pero no estamos sometiéndolo en la manera sumisa al Señor. Vemos como dijo Isaías en Isaías 6:8. Isaías dijo: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí estoy, listo para la tarea. Aquí estoy, envíame. No envía a otro, sino a mí mismo. Isaías, él estuvo en la condición de sumisión. Pero también vemos, segundo, que es un plan en regiones. Hechos 1:8 nos pone un poco de orden de lo que es la tarea. Dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que hay un plan que Dios está dando. Dios está poniendo un orden en cómo lo hacemos. Pero también vemos que es un plan simultáneo. Es un plan que no es uno primero y otro después y otro al tercero, sino es un plan que a la misma vez Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Si sea cierto, y si es, ¿cómo es que Dios nos quiere usar por ese plan?
Primero hay que entender el plan de Cristo. Segundo, vemos que hay un problema severo con la sociedad. Un problema severo con la sociedad. El problema con el método que nosotros estamos usando. Cuando hablamos de cómo nosotros alcanzamos al mundo, hay algunos valores que tenemos que nunca vamos a cambiar. Cuando nosotros salimos, siempre vamos a salir a ganar almas. Eso no lo cambiamos. Porque lo vemos en Hechos 5:42 cuando dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. No solo en la iglesia, sino también en las calles. No solo en las calles, en las casas. Y vamos a andar predicando siempre el evangelio. Nunca vamos a dejar de llevar tratados a todos los lugares que nosotros vamos. Si está en la tienda, debe llevar algunos tratados. Si vas al hospital, unos tratados. Si vas en un negocio, algunos tratados. Nunca vamos a dejar de eso. Vamos a hacer la luz a este mundo. Eso nunca va a cambiar. Pero saben que, hermanos, hoy en día, y precisamente desde la pandemia, supuesta pandemia que tuvimos, mucho ha cambiado. La gente no quiere que la molesten. Las puertas ahora tienen cámaras y no las abren fácilmente. Y cuando yo pienso en mi propia vida, cuando alguien toca el timbre, pues yo veo la cámara. Yo sé quién está, yo decido si quiero abrir o no la quiero abrir. Hemos visto que es más difícil. No es como que no lo vamos a hacer, sino es algo más difícil. Muchas veces dan direcciones falsas o números erróneas. Muchas veces no contestan las llamadas. Y estamos haciendo todo lo posible para alcanzar a los que están. Pero vemos que la tarea es poco más difícil porque el río se ha desviado un poquito. La gente no es tan accesible como en un tiempo era. Y por eso vemos ahora también, hermanos, con un problema con los resultados. No podemos hacer contacto, por eso muchos no vuelven. Gracias a Dios que nosotros hemos visto cierto crecimiento en nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por los visitantes que siguen yendo. Hasta varios en esta mañana que vinieron por primera vez en los últimos 6 meses. Y están aquí escuchando la voz del Señor en ese día. Les animo, siga adelante, no deje. Esa es su asistencia en la casa de Dios. Pero nosotros, yo siento mal a veces porque estamos perdiendo a algunos que no podemos hacer contacto. Por eso vemos el número 3 ahora. Número 3 es que tenemos una promesa de la salvación. ¿Por qué estamos yendo a estas casas? ¿Por qué queremos seguir tocando puertas? ¿Por qué estamos extendiendo el evangelio? ¿Por qué hacemos esto cada semana en nuestra iglesia? En versículo número 5 de nuestro texto nos dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Vemos que hay una promesa de la salvación. Cuando vemos esta historia en Mateo 28, comienza con la resurrección del Señor. Comienza con la victoria sobre la muerte. Comienza con Cristo ahora en su tarea verdadera de su venida. Pero vemos ahora, inciso A, la paciencia de Dios. Dios es paciente para con nosotros, paciente para con este mundo. Como ya lo sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sigue el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios ahora es paciente.
Él quiere salvar a este mundo que está yendo de mal en peor. Como vemos ahora, situación más difícil por muchas maneras. Dios ahora es paciente para salvar este mundo. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Si fue la decisión de Cristo, claro, debe ser lo mismo con nosotros: a buscar y a salvar. Gracias a Dios por los que vienen esta mañana. Y tal vez alguien aquí que todavía no está seguro de su salvación, está en el lugar correcto en esta mañana. Pero debemos estar buscando. Es una comisión para cada persona. No es una comisión, por decir, corporal, una comisión para nuestra iglesia, sino es una comisión individual. ¿Qué va a hacer para hacer una diferencia? ¿Qué va a hacer que en 3 semanas, cuando llegamos al domingo de la cosecha, qué cambio va a hacer en su propia vida? ¿Qué vamos a ver de cosecha cuando llegue ese día? Dice ahí también en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos ahora también en inciso B el testimonio del pueblo de Dios. Cuando hablamos del testimonio, Dios ha dado a cada persona aquí que conoce a Cristo un testimonio tremendo. ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo fue su historia? Si yo le preguntara en esta mañana, dígame el testimonio de su salvación. Si es salvo realmente, va a poder decirme luego cómo recibió a Cristo. No estoy hablando del bautismo, no estoy hablando de la membresía, no estoy hablando de cuando empezó a congregarse. Estoy hablando de cuando usted conoció a Cristo. Es su testimonio. Yo, un niño de 7 años, una escuelita bíblica en nuestra iglesia en Indiana, dejé mi lugar para pasar al frente en la invitación, reconociendo que yo también necesitaba ser salvo. Y yo llegando, mi mamá se juntó conmigo y ella me guió a Cristo. Yo recuerdo ese día así como si fuera ayer. No tengo que estar pensando, ¿cuándo? ¿Cómo? No, yo sí sé cuando conocí a Cristo. Puse mi fe en Cristo. Cambió mi destino. Cambió mis decisiones. Él hizo mucho en mi vida. Hay un testimonio. Su testimonio no es un testimonio aburrido. Todos los testimonios son testimonios interesantes. Cuando vemos aquí en Juan capítulo 9, un hombre ciego que conoció al Señor y dijo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No sé cómo, no sé nada más, que simplemente en un tiempo no veía y ahora veo. Yo no sé cómo es que Dios puede salvarme a mí. No sé cómo es que Dios puede salvarte a ti. Una cosa sé, antes no veíamos y ahora vemos. Es el testimonio que nosotros tenemos. Cuando habla con alguien, hay que recordar su testimonio de cómo conoció al Señor. Y hay un efecto de nuestro testimonio. En Hechos 17:6 dice: estos que trastornaran el mundo entero también han venido acá. Hubo algunos que totalmente cambiaron su lugar, totalmente transformaron en donde ellos hubieron. Muchos conocieron a Cristo y ahora están aquí. Hubo algo que vino en la vida de ellos.
Él nos va a llegar ahora al cuarto punto en esta mañana. Hemos visto que es de Cristo el plan. Tenemos un problema en nuestra sociedad. Tenemos una promesa de la salvación. Y ahora vamos a ver un nuevo entendimiento para cumplir en tu parte. Un nuevo entendimiento para cumplir en tu parte. Vemos aquí en versículo 20 de nuevo que nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa es tremenda. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, si no se ha fijado, todavía no estamos al fin del mundo. Tal vez algunos piensan que sí. No, todavía no está al fin del mundo. Por eso dice la Biblia: Él estará con nosotros. Empezó con ellos, sigue con nosotros igual en nuestra época. No hay por qué ser menos eficaz que ellos en aquel tiempo. No hay por qué estar perdiendo oportunidades como ellos en ese tiempo. El mismo espíritu nosotros tenemos hoy en día. Vemos, hermanos, aquí, cuando pensamos ese puente de Choluteca, la cultura ha cambiado y también necesitamos una manera bíblica para alcanzar a nuestro mundo con el Evangelio. Hay una palabra que vamos a estar aprendiendo y luego vamos a repitiéndolo también algunas semanas que vienen. Y esa palabra que vemos ahí está en su nota, que se llama oikos. Oikos. ¿Qué es oikos? En primer inciso A, una definición de tu oikos. Una definición de tu oikos. Estoy diciendo que la Biblia describe a quienes debes enseñar. ¿Quiénes son los de tu mundo? ¿Quiénes son los que están involucrados en tu vida? Pues vamos a estar pensando en esa palabra, y esa palabra oikos que vemos. Había una palabra en la cultura griega que se refería a su círculo social, y esa palabra oikos. Ahora yo sé que algunos van a recordar esa palabra porque lo vemos a veces en cuando ahí en Walmart. Si compra su yogur, va a encontrar ahí una marca que se llama oikos. No es ese oikos, no es un yogur que vamos a estar hablando en esta mañana. Pero la verdad, hermanos, que todos tienen un oikos. Los sociólogos dicen que está formado por entre 8 y 15 personas con las que convives. Cuando hablamos de oikos, vamos a estar viendo cómo fue usada esa palabra en la palabra de Dios. Algunos ejemplos que les doy aquí primero. En Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu oikos, en tu casa. Cuando hablamos de casa, no está hablando ir a un edificio. Está usando una palabra que refiere no al edificio, sino a su mundo. Está refiriendo a los que él conocía, más que su propia familia. La palabra oikos está refiriendo a los que tienen influencia y contacto. Vemos también aquí en Mateo 9:10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Oikos. Él es la mesa de la casa. Con su familia no, con mucho más. Publicanos, pecadores, los que llegaron para escuchar también al Señor, su oikos. Cuando vamos esta mañana, hermanos, si vamos a ser eficaces en este mundo, vamos a tener un nuevo entendimiento de nuestro trabajo.
Es mucho más que simplemente tocando puertas y ganando almas, que siempre lo vamos a hacer. Sino también es algo personal. Y la verdad es que tu oikos no es el mismo que el mío. Tu oikos tal vez ni es el mismo de su esposa dentro del mismo hogar. Puede ser gente diferente con quien tiene contacto en su casa. Lucas capítulo 8:39, recordando del endemoniado, dice: vuélvete, Cristo dijo, vuélvete a tu casa, tu oikos, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, ¿qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Su oikos. El endemoniado probablemente tenía más involucrado en su vida que cualquier otra persona. Ese endemoniado todos lo conocían. Todos sabían la vida de él. Él fue una manera molestando a todos. Y por eso salió hablando a su oikos. Se hizo ver, hermanos, una declaración para cumplir en tu oikos. Cuando hablamos de tu oikos, hermanos, estoy hablando a los que tienen contacto. Y muchas veces vemos a los que tenemos con los que tenemos en contacto para ver más allá y olvidando a los que tenemos tan cerca de nosotros. Tengo aquí, hermanos, algunas claves que voy a darles y vamos a pasar a esa tarjeta en esta mañana. Pero cuando vemos este oikos, vemos que Cristo dijo en Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ahora vemos, como leímos ahorita, él a la mesa con sus discípulos y con los pecadores, los publicanos, hasta que los fariseos le criticaban porque estuvo comiendo con su oikos. Y él está enseñándoles a cómo ser pescadores de hombres. Ahora vamos a ver después de la resurrección, después de la ascensión. ¿Qué vemos con los discípulos? Yendo casa por casa, yendo extendiendo el evangelio, encontrando gente que estaba en su camino y en su vida. Por eso queremos prepararnos para alcanzar a nuestro oikos. Ahora yo dejé allí en sus notas los pasos por lo cual que lo puede tener. Por eso, número 1, vemos ahí en sus notas: haz una lista de tu oikos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tal vez alguien con quien está trabajando. Tal vez es una señorita que le atiende ahí en la tienda en donde hace sus compras. Tal vez un vecino que está al lado de usted. Tal vez es un sobrino, un primo, familiar que se acerca. Pero en esta mañana, si vamos a poder alcanzar nuestros oikos, primero necesitamos identificar a nuestro oikos. Por eso, hermanos, tenemos esta tarjeta y es la tarea para esta mañana. Y así en ese momento debe tener una pluma ahí. Si ha llegado alguien su nombre, que lo apunte ahí arriba y también abajo. Tu oikos. Una persona, esa persona necesita conocer a Cristo. Le tengo primero identificado. Porque el problema es que muchas veces sabemos, pero no hacemos suficiente. Primero, identificarlo. Segundo, ora por ellos cada día. Esta tarjeta que tenemos viene para poner en 2 partes. Y ahorita vamos a tener una ofrenda para que puede poner una parte. Esta parte que dice quiénes son sus tres, es parte suya. La otra es la parte que vamos a poner aquí en la canasta. Por eso estamos hablando, hermanos, de cuáles son sus oikos. ¿Qué va a hacer con eso que va a apuntar? Mañana va a orar. El martes va a orar. Miércoles va a orar. La Biblia dice que la oración eficaz puede mucho.
pero nosotros no lo creemos. Déjenme decirles, hermanos, yo estoy aquí por la oración del pastor Chapo. Él habló conmigo hace casi 8 años y me habló acerca de tomar como pastor hispano aquí en Lancaster. Yo le dije, pastor, no puedo. Gracias, le agradezco mucho, pero no puedo, porque la iglesia de San Elizario no está en condición para dejarle en este momento. No lo puedo hacer. Y el pastor me dijo algo que hizo impacto en mi vida. Él dijo, vamos a orar que el Señor arregle algo. Yo pensé, pues sí, vamos a orar, pensando, pues todavía tengo el mismo problema, y podemos orar, pero no tengo quien va a tomar ese lugar. Y el pastor dijo, vamos a orar. Esa semana, misma semana, un evangelista, uno que inició iglesias, alguien que yo conocí bien, había predicado para mí varias veces, él me habló del aire y me dijo, Pastor Collins, Dios ha puesto en mi corazón su iglesia en San Elizario. Si algún día usted decide dejarla e ir a otra parte, quiero que piense en mí, porque yo creo que Dios quiere que yo vaya para allá. Hermanos, es la oración. Yo gané mucho respeto por la oración del pastor Chapo, porque él cambió lo que yo pensé que no era cambiable en mi propia vida. Porque cuando estamos hablando de orar, es algo importante que oremos. Número 3, invierte en esas relaciones. Muestra el amor de Cristo en esas relaciones. Hermanos, cuando queremos identificar quiénes son. Número 2, voy a orar cada día, mañana, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días voy a orar por ellos. Segundo, tercero, ahora voy a hacer algo. Voy a mostrar interés verdadero, genuino en su vida. Pregúnteles, ¿cómo está? ¿Le falta algo? Me gustaría orar por usted, pero ¿qué necesidad tiene? O tal vez darle un chocolate, una notita que dice, estoy orando por usted. Y luego empieza a hacer algo de inversión por el amor de Dios en sus vidas. Hermanos, todo eso no viene por simplemente decir, algún día lo hago, sino que viene por decir, yo lo voy a hacer ya en mi vida. Si quieres un oikos, si quieres que Dios te use, si tú quieres que Dios te multiplique, hay que hacer la lista, hay que orar, hay que buscar una manera para hacer una muestra del amor verdadero. Y luego, invítalos a oportunidades espirituales, que servicios en la iglesia, compañerismo con otros hermanos, los grupos de crecimiento. Hermano, lo que necesitamos es invertir. Me gusta hacer visitas, de veras. Cuando alguien me invita, quiero ir. No siempre puedo ir. Pongo límites ahora porque mi tiempo está poco limitado. Pero de una manera segura que yo le visite es si usted me diga, pastor, voy a planear una cenita y estoy invitando a algunos de mis oikos, unos que no conocen a Cristo. Tengo familiares que están invitados para ese día, amigos que van a estar presentes. Y pastor, me gustaría que nos acompañara también para explicar el evangelio de Cristo. Hermanos, seguro iré y no voy a faltar en esa visita. Debemos tener una manera genuina en que queremos alcanzarles con el evangelio. Luego, siguiente, quinta cosa, prepárate para compartir tu fe con ellos. Prepárate para compartir tu fe con ellos. Oiga, yo recuerdo cuando yo tuve mucha ansiedad en mi vida, cuando yo sabía nada del futuro. Pero un día yo fui a la iglesia bautista en Lancaster. El predicador me predicó y yo sentí la necesidad. Yo di mi vida al Señor. Él me cambió. Yo puse mi fe en Jesucristo y Él me salvó. Prepárate para buscar la oportunidad de compartir el evangelio con tu oikos.
Y lo último, busca oportunidades para ampliar tu oikos. Servicios, que son los que están aquí juntos, tal vez va a conocer a alguien más, o ganando almas o conocidos familiares. Esta semana mi lista que estoy acumulando en mis oikos, yo tengo 2 familias más que puse. Yo los conocí hoy en esta semana ganando almas, y ahora están en mi lista. ¿Qué estoy haciendo ahora? Orando por ellos. Me levanté esta mañana orando por ellos, buscando oportunidad de hablarles de Cristo, invitarles a la iglesia, algo que va a hacer una diferencia en sus vidas. Pero la cosa, hermanos, todo eso es por nada si nosotros no nos sometemos a la comisión de Dios para tu vida. Si estás pensando, pues a ver si puedo, no lo vas a hacer. Si piensas, pues mañana no lo vas a hacer. Pero es cuando decides, hoy voy a empezar. Ahora esa lista que está acumulando ahora, yo sé que no va a ser completa, porque yo sé que algunos van a estar llegando a tu mente. Pues la porción que vas a llevar, puedes usar de este lado para poner los 3 que tienes, y luego el otro lado para seguir apuntándolos. Y ese va a ser en tu Biblia que la vas a abrir cada día, y vas a sacar en tu tiempo de oración, y vas a orar por cada uno cada día. Y mañana tal vez va a llegar otro en tu mente y lo vas a apuntar también, ese es otro. Y luego vamos a empezar a ampliar a los que nosotros conocemos. Y luego en 3 semanas vamos a hablar con cada uno. Oiga, ese domingo es un domingo de la cosecha. Significa, tenemos grupos en que vamos a tener una buena comida, buen tiempo juntos. Que al final tenemos calabazas para cada familia. Vamos a ir a recogerlas. También tenemos juegos y lugares para los niños para que jueguen también. Y vamos a ser activos en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, terminando en esta mañana, todo eso es de nada si no entendemos la necesidad que Dios tiene para nosotros. Puede ser que salga ahí presente que no conoce a Cristo. Tal vez pensó que era salvo, pero cuando empieza a ver, nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús. Cristo te quiere salvar. Y en esta mañana yo te invito personalmente a que reciba al Señor como tu Salvador. En esta mañana, ¿qué vamos a hacer? El mensaje fue predicado. Creo con todo mi corazón es lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Yo sé que Dios nos quiere usar de una manera diferente en 3 semanas, pero comienza con nuestro oikos.